sale 5 veces la palabra cobertura. Por lo tanto, hasta empecé a pensar que no era el Señor la palabra, porque no sale nada. Entonces, estadísticamente, no existe. 5 veces dentro de toda la palabra es nada, es despreciable. Y sale más encima del Antiguo Testamento. Salía en Job y salía en Isaías. Y el 60% de estas veces que salía correspondía a una tela, a lo que ocupaban para tapar algo. Una capa, por ejemplo, algún textil, y era como dice, hasta ahí llegaba. Por lo tanto, traigo esta palabra y esta estadística, ¿verdad? Ya que un alto porcentaje de hermanos, y me incluyo de los primeros en eso, en las oraciones diarias, en las búsquedas del Señor, en oraciones de sanidad, en las directrices del discipulado, para aquellos que lo practicamos, para los que no hagan, en palabras, en mensajes dominicales, en medio de la alabanza, escuchamos decir frases como esta: Señor, derrama de tu cobertura sobre tu pueblo. ¿Lo has dicho con él? Ayúdanos, ¿lo has dicho, no? Sí. Padre, cubre a mi hermano en su dificultad. Que tu mano poderosa, Señor, esté cubriéndonos. Cúbreme, la oración personal. Señor, yo lo hago por lo menos cuando salgo de la casa. Lo aprendí de mi papá y lo hacía siempre cuando se iba a trabajar. Señor, cúbreme este día cuando salga de mi casa a trabajar. O simplemente le decimos cada mañana: Señor, cúbreme. Sin embargo, sale solo 5 veces en la palabra. Pero la ocupamos de manera masiva para referirnos a una acción, a una característica que viene de parte de Dios. En virtud de esto, ¿alguna vez te has puesto a pensar qué significa espiritualmente: Señor, cúbreme? ¿Entiendes el concepto, hermano querido? ¿Entiendes el significado? ¿Entiendes el fondo de la petición? Hay cosas que son de forma y hay otras que son de fondo. La forma es reparable. El fondo es derribar todo para construir lo nuevo. ¿Conoces el fondo de esta petición? Señor, cúbreme. La cualidad de la cobertura es que siempre es una protección de la totalidad de lo que se desea guardar. No cubro un poquito, sino que lo cubro todo. Porque esto es sobre algo preciado. Además, la cobertura mantiene una acción que se genera en complicidad o en mutuo acuerdo entre personas, por ejemplo. Es decir, siempre es de a 2 o más que desarrollan esta cobertura. Cuando hablamos entonces que la cobertura lo protege y lo guarda todo, hermano querido, imagínate la frutilla, se cubre completa, todo se cubre. Por lo tanto, la cobertura lo protege y lo guarda todo. Es inevitable pensar primeramente en el ámbito espiritual en la paternidad de Dios. Es imposible no vincularlo, porque por defecto esta paternidad, desarrollada en el perfecto y puro afecto de parte de Dios para nosotros, siempre viene con una buena dádiva, siempre viene con una bendición, siempre viene con un sentido de esperanza. Expresa una proyección del amor de Dios en nuestras vidas. La cobertura de Dios, valga la redundancia, siempre lo cubre todo. Mateo 7:11 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar
buenas dádivas a vuestros hijos, aleluya, cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden. Sentido de paternidad, cobertura absoluta y total de Dios sobre tu vida. Partiendo primeramente por Cristo Jesús. Fue el mejor regalo que Dios pudo entregar para nuestras vidas. No hubo mejor buena dádiva que Jesús. Y eso tienes que saberlo, tienes que entenderlo e internalizarlo. Es la persona de Jesús quien salva. Es en Jesús en quien tenemos libertad, dice la palabra. Por lo tanto, la primera buena dádiva que viene por consecuencia de la cobertura total de Dios para tu vida es Jesús, el Cristo. Con el único propósito de entregar una oportunidad. ¿Para qué? Una oportunidad para vincularnos libremente con el Padre, de poder sumergirnos en su presencia. Por tanto, recibimos una cobertura de parte de Dios sin pedir y sin merecerla, sin tener ningún conocimiento de dimensiones acerca de esto. Y lo merecemos, lo hemos recibido desde tiempos que son incluso impensados para nosotros. La cobertura de Dios, por ejemplo, sobre mí, ha estado incluso desde antes de estar en el vientre de mi mamá. Ha estado ahí. Cuando estuve adentro en la gestación, adivina qué, Dios estuvo ahí. Cuando yo estaba pasando los chanchos dentro de la guata de mi mamá tenía a lo mejor conflictos con respecto a esto, adivina dónde estaba la cobertura de Dios. Estaba ahí, cubriéndolo absolutamente todo. Es por medio de Jesucristo donde obtenemos cobertura de Dios, ya que por medio de su sangre, de su obediencia y de su perfecto amor por Dios Padre, podemos ser llamados hoy día hijos de Dios. Además, por medio de Jesucristo obtenemos la cobertura total de Dios, por medio del Espíritu Santo, que hace morada en nuestros corazones. Es decir, la presencia del Dios Trino la podemos obtener absolutamente palpable, visible, en el Espíritu, en el Hijo, en la paternidad de Dios que se aterriza a través de estos dos enlaces, que es el Hijo y es el Espíritu que habita en ti. La presencia de Dios en ti habita. La presencia de Dios en ti limpia, restaura, remodela, cambia los lugares de mi interior, demuele y edifica a la vez, santifica el interior de tu corazón, cubre tu perímetro, el piso de tus pies, cubre lo que está sobre tu cabeza, cubre lo que entra y cubre lo que sale de ti. Dios lo cubre todo en tu vida. Es por medio del Espíritu Santo que desciende todo el reino de Dios sobre ti. Cuán importante es saber que cuando oramos por cobertura, no solo es la figuración, ¿verdad?, de algo que desciende, porque esa es la figura de cobertura. Voy a cubrir la botella y dejo caer algo para que no la vea, para que no sepa que está ahí, porque la cuido celosamente, porque es preciado para mí. Pero no es solamente eso. No es solo una figuración que desciende, sino que es la gloria de la presencia de Dios por medio de Cristo Jesús.
la cual estamos invocando, no solo desciende su gloria, sino que al mismo tiempo entramos en Él. Mira que sublime lo que está pasando. No solamente la presencia de Dios baja sobre ti, sino que al mismo tiempo estamos entrando en Él. Estamos en Cristo. Estamos en el Señor. Eso no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí denota una preposición de ingresar, de entrar a algo, que en este caso es Cristo. Gálatas 4, del 4 al 7 dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, dice la palabra, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Hay una condición expresa. Porque eres hijo, el Espíritu Santo está en tu corazón, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y sí, hijo, también heredero por medio de Dios. Al solicitar la cobertura de Dios por medio de nuestras oraciones, no solo estamos pidiendo protección o que nos guarde, sino que en conjunto a esto estamos entregando un dominio completo sobre nuestras vidas de parte de Dios. Le estamos entregando las llaves de la casa a Dios. Señor, dame tu cobertura. Y como Dios lo cubre todo, a Él no le interesa solo protegerte, no le interesa solo sacarte del momento de aflicción. A Él le interesa cubrirlo todo. Todo, hermano, todo. Dominio absoluto de tu vida. Cheque en blanco para Dios. Las llaves de tu casa para el Señor. El auto nuevo para el Señor. Lo quiere cubrir todo. Nada se va a quedar afuera. Le estamos diciendo a Dios que tome el control absoluto de cuánto yo soy. El control de lo que tú eres. Estamos entregando todo nuestro ser a nuestro Dios. Gálatas 32:7 dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah dice que, bueno, es súper compleja la palabra, pero en resumidas cuentas significa guarda silencio, coloca atención, ¿no? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, dice Gálatas. Sobre ti fijaré mis ojos. ¡Qué precioso! No estás pasando desapercibido para Dios. El Señor en todo momento tiene sobre ti sus ojos. El Señor te mira. La otra vez hablamos. ¿Cómo es la mirada de Jesús? Decía la canción. El Señor te mira. El Señor tiene sobre ti puestos sus ojos, está velando por ti, hermano. Porque la cobertura de Dios no es circunstancial, no es esporádica. Peor aún para nosotros pensar que la cobertura de Dios solamente es un beneficio de salud, como si Él fuera la mejor ISAPRE o el mejor seguro. O sea, como que mejor que MetLife, entonces lo hagamos. Es un error de parte nuestra parcializar la cobertura de Dios. Dios lo ve todo en un master plan, con distintos focos, pero lo ve, tiene la visión completa de tu vida. La cobertura de Dios, entonces, está ligada de manera profunda, inmersa en dos factores esenciales que vienen del amado. La primera es que hay un amor paternal de Dios frente a la cobertura. Él te ama y te llena por completo.
no porque sea un ser supremo, no porque está inundado solamente de poder absoluto. No es solamente porque en este Dios se crearon todas las cosas. No es porque en Él, de parte de Él, Trino, se dobla toda rodilla. Lo primero que hay en Él, para derramar sobre ti toda su cobertura, es paternidad de Dios. Primeramente, Él te ama. Primeramente, Él te busca. Él te mira, dice la palabra. Vela por ti. Por alguna razón que mi cabeza ni mi mente, y no sé si la tuya, pero por alguna razón que desconozco, para este Dios tan maravilloso, somos tremendamente importantes. Somos amados. Tenemos valor agregado para Él. Con esto quiero decir que Satanás no te puede decir millones de cosas, pero jamás puede derribar la paternidad que Dios ha puesto en ti. Te puede robar todo, pero jamás vas a perder tu condición de hijo. Puedo tener un padre malo, puedo tener una mamá que me abandonó, puedo tener hermanos que me hicieron la L, como si se arrancaron de mi lado. Puedo haber salido de mi país, puedo haberlo dejado todo atrás, pero tu condición de hijo nada te lo puede arrebatar. Porque está la cobertura de Dios basada en esa paternidad, ¿verdad? Sobre ti. ¿Han visto cuando los dentistas juntan dos productos? Eso se llama amalgama. Y te los colocan en la muela, ¿verdad? Para que no duela. Esa paternidad de Dios está amalgamada con otro factor importante y gatillante en todo esto. Y eso la palabra lo define como misericordia. Entonces tenemos una mezcla súper rica. Combustible de avión estamos dando. La paternidad de Dios y la misericordia que también viene de Él generan esta maravilla que se llama cobertura de Dios. Lo cubre todo, no deja espacios, está por sobre toda tu vida. La misericordia, todo esto es el atributo de Dios en disponerse a ejercer la compasión, es decir, ver la necesidad, ver la angustia y atenderla. Número 6:24 dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Tito 3:4 dice: pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración, de la renovación por el Espíritu Santo. Efesios 2 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes fueron salvos en el amor del Padre, bajo la cobertura manifestada en Cristo Jesús. Él no solamente te quiso sacar, Él lo quiso cubrir todo para entregarte una oportunidad de salvación que te va a permitir, y que hoy día, si estás acá, es porque Dios lo permitió, y te pudiste vincular con el Padre, pudiste recibir esa paternidad. Hoy día la disfrutas porque Cristo Jesús murió por ti. Fue el primer regalo de cobertura de Dios, sin pedirlo, sin merecerlo, pero lo tenemos. Hebreos 4 dice: así que acercándonos confiadamente, ahí está la ratificación de ese vínculo, regenerado. Así que acercándonos confiadamente, es decir, no tengas tapujos, no coloques trabas,
No te mientas a ti mismo, desconfiadamente. Anda al trono de Dios, está diciendo. Acercándonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia. Para hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. La cobertura de Dios, entonces, es constante. No tiene pausas. No es un tramo segmentado. Es constante. Se renueva cada día, al igual que su misericordia. La cobertura de Dios es verdadera. La cobertura de Dios es total. La cobertura de Dios en tu vida es profunda. Baja hasta los cimientos de tu vida. Todo lo abarca. Todo lo quiere. Todo lo demanda. La cobertura de Dios es en pobreza, así como también en la riqueza. La cobertura de Dios en tu vida es en tus tiempos de bonanza y con mayor potencia en los tiempos de austeridad, porque Él es Padre, porque sabe dar buenas dádivas a sus hijos. La cobertura de Dios es en tiempos de enfermedad, así como también la presencia, la cobertura de Dios en ti es en tus tiempos de fortaleza. La cobertura de Dios es entonces en todo tiempo, sobre todo lugar, sobre cada instante de tu vida está la cobertura de tu amado. La cobertura del Padre es incansable. La cobertura de Dios no tiene dimensiones. Es irracional para el hombre porque no fue fundada bajo pensamiento humano, sino que fue gestada bajo la gracia, bajo la fidelidad, bajo el amor del Padre. Es por eso que no entendemos cómo Dios nos puede amar tanto, porque no tengo la capacidad de dimensionar la obra de Dios eterna que Él tenía preparada para mi vida. La cobertura de Dios es perpetua. La cobertura de Dios es delicada, porque está siempre pensando en el amor por su hijo o por sus hijos. La cobertura de Dios seca las lágrimas del angustiado, del quebrantado. La cobertura del Padre permite al estar en Él sentir su fragancia, la gloria de su presencia. La cobertura de Dios es un suave abrazo de tu Padre, donde por medio de Él derrama bálsamos de gloria y absoluto amor frente a las asperezas que el mundo te ha entregado. Es Dios quien nos ha sostenido hasta hoy. Es Él a quien pertenece toda la gloria. Es Dios quien nos levanta cada día. Y cuando oras por la mañana, cuando oras por la noche, cuando oras por tus hijos, cuando oras por tu trabajo, cuando oramos por los enfermos, yo te quiero decir algo. No es tu oración la que sale, sino que es la cobertura de Dios que invocas, que lo cubre absolutamente todo, quien hace lo imposible para el hombre. Dios, dice ahí en Juan, me parece,
Es Dios de lo imposible. Clama su cobertura. Clama su cobertura. Frente a esto tenemos algunas características que podemos ver en la palabra acerca de la cobertura de Dios. La primera, por ejemplo, la persona que vive bajo la cobertura de Dios, como dice el salmista, ¿verdad? Está en el Señor, o sea, está inmerso en la presencia de Dios. Está dentro, no está afuera, no está a un costado, no está sobre Dios y tampoco abajo de Él, no es espectador. La persona que recibe o quiere vivir la cobertura de Dios está en Él, dentro de Él. Es decir, inserto dentro de Dios, dentro de la presencia de Él. Manifestará a aquellos que tienen la cobertura de Dios, manifestarán regocijo. Este regocijo abundante de vivir en cobertura del Padre trae por virtud de esto, adivina qué cosa, alabanza de su nombre. En tu boca estará de continuo el declarar su gloria, de manera constante, de manera continua, de manera cotidiana, porque el alabar a Dios tiene que ser natural para nosotros. No es una instancia dominical, no es una instancia de grupo casa. No le digo, Alexa, quiero alabar. Tampoco agarro la guitarra y en ese momento me pongo a alabar. Cristian decía, Juan Pablo lo repitió, el ofrendar es alabanza a Dios. El hacer las buenas obras es alabanza a Dios. La palabra que leemos es alabanza a Dios. Y debería estar de continuo en nuestra boca. Eso es lo natural. Una patología espiritual sería no alabar, no declarar con mi boca. Ese es un gallo enfermo espiritualmente. Algo le pasa, se le trabó la lengua, está como yo, así congestionado, algo no le impide alabar. Pero aquel que vive bajo la cobertura de Dios, la alabanza sale de manera natural. Hola, ¿cómo estáis? Hola, hermano, ¿cómo te ha ido? Gloria a Dios. Es natural. Dice ahí el Salmo 34. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Es natural. Hermanos, juntémonos a alabar. Pero tenéis carne vidria una hora. Hermanos, juntémonos a alabar. Hicimos un grupo casa el día jueves y alabamos. Cerramos la Biblia y alabamos, oramos, invocamos el Espíritu Santo para que se moviera entre nosotros. Fue glorioso. Segundo, la persona que vive la cobertura de Dios son despojados de todos sus temores. Caminan con rostro erguido frente a las adversidades de este mundo. Sus rostros, cuando vives en la cobertura de Dios, resplandecen. Se iluminan con el brillo de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque está la presencia de Él cubriéndolo todo. Tus tres dimensiones. Estos nunca serán avergonzados, porque la cobertura del Padre establece límites de rectitud y de justicia. Es decir, siempre harás la voluntad de Dios. Salmo 34, del 4 al 6 dice: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó
y lo salvó de todas sus angustias. Tercero, Andrea, bueno, en este punto voy a pedirle a Andrea si me puede echar una manito, una mímica. Hay cosas en la palabra que es necesario o queda mucho más claro poder reflejar. Y la verdad es que el Señor como que encontró esta cuestión de poder reflejar lo que significa este texto. Hay cosas que entran por la vista, hay otras que entran por el oído. Y en este caso este texto es maravilloso poder verlo. Tercer punto. La palabra nos dice que el temor a Dios es el principio de toda sabiduría. Esta sabiduría derivada del temor a Dios nos muestra más bien, o más bien nos revela, quién es nuestra cobertura. Por medio del temor a Dios, por medio de alcanzar sabiduría. ¿Quién es nuestro protector? ¿Quién es nuestro rescatador de las tinieblas? ¿Quién es nuestro Señor? Y ahí en el Salmo 34, en el versículo 7 hasta el 11, dice lo siguiente. Dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Temed al Señor, vosotros sus santos, porque nada les falta a aquellos que le temen. Y los leoncillos pasarán necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Venid, hijos, os enseñaré el temor del Señor. Dice también una cuarta característica: un requerimiento necesario para disfrutar y ver la cobertura de Dios es el permanecer en Él. No de manera esporádica, no como un Dios de circunstancias, no como un Dios que fluctúa según mi estado de ánimo, según mi tiempo, según la forma, sino más bien vivir en Él, hacer morada, cambiar la manera de vivir conforme a la nueva cultura de Dios. Dice ahí el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: refugio mío, fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Si bien debemos tener temor de Dios, si bien debemos tener temor de Dios para alcanzar la comprensión de la cobertura, no es parte de su cobertura el vivir en temor, bajo el terror. Eso no es su cobertura. No es parte de la cobertura de Dios vivir en angustia, en un constante ataque. No es parte de su cobertura el vivir bajo el terror del mundo perverso que está afuera. No es parte de su cobertura el perder la fe, sino más bien en su presencia, en su absoluta cobertura bajo sus alas, fortalecemos juntamente la fe. Obtenemos en Él vida
y libertad para confiar. Confía en el Señor. Cuando tú estás cubierto, nada se puede colocar frente de ti, porque el Padre está delante de tu mirada, delante de tu presencia. Él está fortificando. Él está en tu costado, en tu diestra. Él cubre tus espaldas. Él coloca su mano sobre tu cabeza. Él lleva tus pies para que no tropieces. Salmo 91 dice: no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, dice el salmista, que es tu refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, porque Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Gracias, Señor. Y mira lo sublime de esto. Por favor, imagínatelo, o sea, hazte la escena, haz la escena en tu cabeza. En sus manos, los ángeles, en sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y sobre la cobra pisarás. Hollarás al cachorro de león y a la serpiente, porque en mí ha puesto su amor. Yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. La cobertura de Dios es vivir inmerso en Él. Permite vivir bajo la luz de su gloria. Todas las imperfecciones, al estar en Él, todas las imperfecciones, todas las dificultades del camino van a ser reveladas. Las vas a poder ver, porque la luz de su presencia lo ilumina todo. Porque lámpara a mis pies es la presencia de Dios, porque es la luz de mi vida. Isaías 60 dice: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. ¿Alguno ha tenido la posibilidad de ver el amanecer? Yo cuando trabajaba veía siempre el amanecer. Así que yo sé lo que me el amanecer. Pero en otras oportunidades, en Picarquín, yo oraba y también pude ver el amanecer. Y el sol sale por el mismo lado. No cambia su trayectoria en lo absoluto. Ilumina con el mismo fulgor. Son las nubes lo que lo tapan, ¿verdad? Es parte de la atmósfera lo que puede tapar en parte el sol. Pero él siempre sale. Y sale por nuestras espaldas, por lo menos en Chile, por nuestras espaldas. Y dice la palabra: la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Lo cubre al mediodía. Todo lo ilumina. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor
y sobre ti aparecerá su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz, y los reyes el resplandor de tu amanecer. Para concluir entonces, la cobertura, al ser una acción de protección de parte de Dios, permite que se desarrolle en distintos escenarios, en distintas dimensiones. Por ejemplo, el Señor puede cubrir nuestro cuerpo de enfermedades, de virus, de patologías, ¿verdad?, etcétera. Nos puede librar de accidentes, de desigualdades. Nos libra de la acechanza del maligno. Incluso antes de tener raciocinio, Él permite que aquellos que están bajo su mirada puedan nacer, que vivan y que crezcan hasta alcanzar su voluntad. Si tú alguna vez pensaste, ¿por qué estoy en este mundo? Bueno, porque hubo una cobertura de Dios sobre ti. Porque Él te miró primero que la angustia. Porque además pagó precio de sangre a través de su Hijo por ti, para que nazcas, para que vivas, para que crezcas, para que te desarrolles y al final del día alcances su voluntad. Por eso estás acá, por eso naciste. Su cobertura se torna palpable, ¿verdad? A través de su iglesia, a través de los hermanos. Está la cobertura de Dios a través del que está al lado tuyo. Esos hermanos que fielmente y de manera conjunta permanecemos o tratamos de estar bajo su cobertura. A través de la coinonía de sus hijos está la cobertura de Dios. A través del discipulado, del raspacacho que le dicen, está la cobertura de Dios. Está la dirección del Padre. Ahí está. Ahí está. En los hermanos. A través del ser y hacer discípulos está la cobertura de Dios. Abrazar al hermano con afecto y con amor es manifestar lo que el Padre quiere entregar a esa parte pequeña de su cuerpo, a ese hermano que tanto quieres, que amas, al que realmente no te gustan sus comentarios tampoco, pero también es parte de ese cuerpo de Cristo. Dios también puso su mirada sobre ese que no le cae bien. Es necesario palpar, abrazarlo, hablarle con amor, ser oído, ¿verdad? Permanezcamos en Él, hermanos. Permanezcamos en el Señor. Vivamos conformes a su voluntad, no considerando sus beneficios de manera prioritaria, sino más bien lo glorioso y maravilloso de disfrutar y morar bajo su total cobertura. Que el resto llegue por defecto, por consecuencia, pero que tu norte esté en disfrutar de su cobertura, de su presencia, del que Él lo llene todo, del que se metan todos los rincones. En esa cocina desordenada, deja que se meten. Deja los muebles en tu corazón, hay muebles que están sucios, deja que se metan a limpiar. Es parte de la familia, es tu padre, no es tu suegra. Y te dicen que hay que barrer para que la suegra, no, es tu padre, todo lo conoce. Disfrutemos de eso y que el resto llegue por consecuencia. Oremos. Señor, damos gracias, Padre, por tu presencia. Agradecemos, Señor, el estar o el poder entrar confiadamente delante de ti, delante de tu trono de gracia, delante de tu amor poderoso, santo, único, Señor. Permítenos disfrutar de tu absoluta cobertura. Ayúdanos a permanecer. Ayúdanos a entender esto, Señor.
Que cuando lo pidamos, Señor, nuevamente en oración, podamos acordarnos de que estamos invocando tu presencia completa sobre nuestra vida. Padre, no oramos sobre la enfermedad, oramos para que tú tengas el control por sobre todo de esa persona. Señor, no oramos por mi dificultad económica, oramos para que tú tomes el control sobre las finanzas. Señor, no oramos, Padre, para que nos alejes de todo, sino que oramos para que tú nos dirijas en todo tiempo, en todo lugar, sobre toda circunstancia. Espíritu Santo, revela cada día más la persona de Jesús en nuestras vidas. Espíritu Santo, muévete con plenitud. Padre bendito, que jamás dejemos de escuchar tu voz, jamás dejemos de sentir tu presencia, tu fragancia, tu cobertura, Padre. Te pedimos esto, Señor, conforme esté en tu corazón, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús.